electorado, cómo termina impactando también en cómo, qué políticas se anima también a seguir aplicando o a profundizar el gobierno nacional, cómo se analiza este hecho en términos coyunturales de cara a las elecciones, de cara a la realidad que tiene el gobierno nacional y de cara a 2 años las presidenciales en Argentina y cómo llega el pueblo argentino también, si bien parece que hablar de acá a 2 años es un montón, en términos de las políticas que está llevando adelante el gobierno, es muy complejo, ¿no? Porque hay que empezar a pensar en una alternativa presidencial para este nivel de crueldad que se está llevando adelante. Bueno, para hablar un poquito de todo esto, tenemos a Marina Costa al aire, que es referente de la consultora Analogías, y nos gustaría preguntarle cómo están analizando desde la consultora este hecho. Muy buenos días, María Quinteros y Gustavo Cirelli te saludan. María, Gustavo, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo están? Buen día. Bueno, recién hablábamos de otra encuesta, ¿no? Y hablábamos con Agustín Rossi sobre cómo impactaba este escándalo de corrupción que involucra a Karina Milei, pero a todo el gobierno nacional, incluido el presidente de la Nación, Javier Milei. ¿Cómo impacta esto en la opinión pública? Bueno, María, lo que sabemos, tengo que aclarar que todavía nosotros no hemos hecho ninguna medición sobre el tema. Sí. Sí, por supuesto, decir que el gobierno está atravesando una crisis importante, cuyas dimensiones todavía no podemos mensurar, ¿no? Porque en general la opinión pública, o mejor dicho, los casos de corrupción para la opinión pública son muy sensibles y aportan mucha negatividad, ¿no? Para las gestiones de gobierno. Claro. Así las cosas, diríamos, lo que nosotros estamos viendo desde hace tiempo es que la base de apoyo al gobierno se viene deteriorando, que ese deterioro es producto de, bueno, una conjunción de elementos, el agotamiento, podríamos decir, de la narrativa de que este ajuste brutal que hay que hacer en el presente, o el sacrificio que tenemos que hacer los ciudadanos, las ciudadanas en el presente, es para que los problemas se solucionen en el futuro. Desde el escándalo Libra hay una percepción generalizada de que en este gobierno hay corrupción, algo que no pasaba durante el año pasado. La gente rechaza las formas violentas del presidente en el espacio público, y hay también un amplio desacuerdo con los ajustes contra los jubilados, contra las personas con discapacidad, contra las empresas estatales, ¿no? Todo eso en un clima como el que venimos ya advirtiendo, que es bueno, la presencia de un fenómeno de apatía electoral o de desafección política que seguramente va de la mano con todas estas cosas que dijimos. Perdóname, no, sí. Justo en este punto, que antes María le preguntó a Rossi, digo, la preocupación es si esto va hacia la negatividad sobre el gobierno, menos votos para para la Libertad Avanza, por decirlo de alguna manera, o va hacia el descrédito o la apatía sobre la política, ¿no? Bueno, acá sí, me parece que van varias cosas. Todavía tenemos que ver cómo impacta este caso de corrupción, que finalmente se concatena con otros casos, ¿no? No es solamente, no tenemos que analizarlo a este caso aislado. Por eso yo decía, lo que vemos desde hace unos meses a partir del escándalo Libra es esta percepción generalizada de que este gobierno es corrupto. Estoy hablando de entre 55 y 60% de la muestra, ¿no? Por lo tanto, lo que vemos es que no solo para los opositores este gobierno es corrupto, sino también para los segmentos blandos del apoyo al presidente, ¿no? Entonces, bueno, ahí tenemos que evaluar cómo va a ser ese impacto, el impacto que va a tener también en ese porcentaje importante que en estos momentos estamos viendo de cara a las elecciones, que son los indecisos, ¿no? También insisto ver ahí cómo eso va a jugar, y hay un segmento de la opinión que se disputan, tanto el oficialismo como el peronismo, que es pequeño en términos de volumen, muy desinformado, pero que si los casos de corrupción, digamos, siguen apareciendo, o este caso sigue produciendo efectos fuertes,
seguramente van a impactar mucho, ¿no? En ese segmento, insisto, que hoy está en disputa entre el peronismo y la Libertad Avanza. Marina, de cara a las elecciones del 7 de septiembre y también hacia las de octubre, ¿tienen alguna proyección o algún número analizado ya sobre el electorado? Bueno, María, yo diría dos lecturas diferentes. Sí. A ver, el telón de fondo es que lo que estamos viendo en la provincia de Buenos Aires, tanto para la primera elección como para la segunda, septiembre-octubre, es un escenario de polarización entre la Libertad Avanza y el peronismo, con un final abierto, ¿no? Yo diría esa es la característica distintiva. Luego, con las elecciones de septiembre pasa algo particular, porque finalmente vamos a tener 8 secciones diferentes, ¿no? Porque cada sección electoral tendrá, ¿no?, su propia elección. Allí veremos la movilización de los intendentes, porque no solamente los bonaerenses elegirán a los integrantes de la legislatura provincial, sino también, elegiremos, porque soy bonaerense, consejeros estudiantiles, ¿no? Y escolares, perdón. Escolares, y concejales. Por lo tanto, esa elección tiene sus particularidades y entendemos, creemos que la elección de octubre claramente se va a nacionalizar, ¿no? Allí, Milei tendrá que desplegar todos sus recursos en la provincia de Buenos Aires, insisto, en un escenario de profunda polarización. Bueno, te agradecemos mucho. Seguramente más cercano a las elecciones de octubre vamos a estar hablando y también vamos a estar llamándote para ver cómo sigue impactando este escándalo de corrupción al gobierno nacional, en la opinión pública, que por lo que tanto lo que decías vos y lo que decía Ros y lo que mencionábamos también hace un ratito, los números de proyección, el tema corrupción en Argentina es un tema muy sensible y pega de lleno, ¿no? De lleno tanto en todo el gabinete como en el propio Javier Milei, más allá de que él no hable y haga silencio. Te agradecemos mucho, Marina. Nos vamos a estar comunicando seguramente. Por favor, gracias a ustedes. María, buen día. Buen día. Pasaba Marina Acosta, referente de la consultora Analogías, hablaba un poco sobre cómo impactan el electorado el caso de corrupción, la comparación con el caso Libra. Ya son varias cosas, ¿no? El gobierno nacional. Hay dos figuras.